Hola chicos, Dios les bendiga. Aquí les habla su hermana Jenny Lynn, quien les trae la clase de hoy. Vamos a orar. Padre Señor, Creador nuestro y Salvador, Padre Señor, por tu gran misericordia, tu amor inagotable, Señor, te pedimos que nos ilumines y que podamos ver en esta mañana lo que quieres enseñarnos. Y ponemos esta clase y toda la administración de este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a continuar la clase con el tema plan de salvación y hoy la clase se llama El mensaje de la cruz. Haciendo un resumen, en la primera clase se habló sobre la condición del hombre y el pecado. Nuestra hermana María Gabriela también en la segunda clase, que fue la semana pasada, se habló sobre que hay una solución, una buena noticia y qué debemos hacer para recibir esa gracia. Pero vamos a leer de nuevo los versos de la semana pasada para dar inicio a la clase de hoy. Leemos en Juan 3:16, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En segunda a los Corintios 7:14, 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y en Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, ¿a qué se refiere que Jesús murió por mí? Que Él es el único camino. Como en clases anteriores se ha explicado, que en el principio Dios y el hombre vivían en perfecta comunión hasta que el hombre fue seducido por Satanás. Y el hombre desobedeció a Dios, y por ello se rompió la relación, creando una separación entre Dios y el hombre, pasando el hombre, a tener una naturaleza pecaminosa, es decir, con tendencia a hacer lo malo, y con un futuro terrible, como lo dice en Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Pero no solamente se habla de la muerte física, sino de la muerte espiritual y condenación eterna de nuestras almas. Pero Dios nos ha dado una forma, el camino de regreso a Él. Dios nos ha dado a su único Hijo a restablecer la relación y ser Él el camino, la puerta, la salvación, el puente. Pero ¿cómo lo hizo? Hemos leído en la Biblia que el pueblo de Israel debía tomar un cordero y llevarla al sacerdote en el templo para ser sacrificado. Y de esta forma, por la sangre derramada, los pecados le eran perdonados. Eso lo hacían una vez al año. Pero en Romanos 6:23, la segunda parte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios tomó a su único Hijo como cordero y lo envió a la tierra, a nosotros, para enseñarnos el camino de vuelta, mostrarnos la verdad y para morir en sacrificio y perdonar a todo aquel que cree en Él, que su sacrificio en la cruz y su sangre derramada le limpia de todo pecado, siendo Él el que tomara toda la ira de Dios por la desobediencia del hombre. Pero no todo quedó allí, porque Él fue muerto y sepultado,
Pero Dios al tercer día le resucitó de los muertos, llevándolo de vuelta a casa y así venciendo a la muerte. Esto nos muestra que Él es vida y desde entonces está sentado al lado del Padre esperando regresar a buscar a todo aquel que en Él cree y le sigue en santidad para llevarlo a vivir una vida eterna con Él. Entonces Jesús murió por mí y por ti, sepultado por mí y por ti, resucitó por mí y por ti, Él vive por mí y por ti, y viene por mí y por ti. Ahora, si ya crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solo por Él se llega al Padre, entonces, ¿qué debemos hacer? Como dice en Romanos 10, 8b al 10, dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos entonces creer en que Jesús vino, murió en la cruz, fue sepultado, fue levantado de los muertos, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer con nuestras palabras y acciones que Jesús vive.